Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Yo soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema un poquito más relajado, más allá de la dinámica habitual de comentar mercados específicamente. Hoy vamos a hablar sobre 7 libros para iniciarte en la inversión, tanto si eres principiante y ya incluso vamos a hacerlo por escalas, ¿eh? Voy a empezar con los libros más básicos y vamos a ir subiendo de nivel, aunque yo creo que estos libros van a ser fundamentales si sois inversores principiantes, si queréis meteros en el mundo de la inversión. Yo conocer estos títulos, pues bueno, me hubiese ahorrado más tiempo de estar investigando y saber qué leer, porque lectura sobre inversión y economía hay un montón. Entonces, en este mundo de sobreinformación hay que distinguir pues bueno, las cosas buenas de las cosas que no lo son. Entonces, pues bueno, si tenemos una guía sobre qué debemos estudiar, vamos a ahorrarnos mucho tiempo, dejaremos de leer tonterías, porque yo he leído algún libro de inversión y he dicho, menuda mierda, esto me sirve ahora, pues no sé, para nivelar la mesa, porque otra cosa, otra utilidad no tiene. Así que vamos a comenzar, como digo, de lo más básico, de, oye, no sé nada de inversión, ¿por dónde empiezo? Vamos a ir subiendo poquito a poco. Y ya veréis que no todos son libros de inversión pura y dura, porque una cosa que pasa, que es cuando lees un libro de inversión, los has leído todos, porque muchos son muy similares y a veces la gente, sobre todo la gente novata, tiene este afán de dame, lee, 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 información, información, información. Y no es tanto información, sino es más ejecución de lo que te has informado. Es más, pues bueno, aprender ciertos principios y luego irte formando en otros aspectos, en otras materias y concentrar tu educación en ciertos sectores de la inversión en bolsa. Entonces, por mucho que leas libros de inversión, acabarás leyendo sobre leído. Entonces, pues bueno, para repasar te puede ir bien, pero la utilidad que le vas a sacar, esa utilidad marginal, pues es muchísimo más baja. Para empezar, los libros básicos que ya deberíais estar leyendo si os queréis iniciar en esto de la inversión son El Inversor Inteligente. El Inversor Inteligente es un libro básico, para mí me pareció ameno, fue el primer libro que leí por suerte. Y bueno, es un libro gordo, pero ameno. Se fue escrito por Benjamin Graham, que fue el mentor de Warren Buffett, y son, digamos, los fundamentos del value investing, de la inversión en valor. Ahí os explicará formas de posicionaros, tipos de inversor, conservador, defensivo, etcétera. La parte de bonos, saltaosla, porque está escrito en el año de la catapum y ahora ya no es aplicable. Entonces, pues bueno, tenéis un buen libro para crear vuestros fundamentos como inversor. Obviamente a partir de ahí ya podremos construir, pero este libro nos va a dar las bases. Otro libro clásico que se suele decir es el de Un paso por delante de Wall Street, ¿vale? De Peter Lynch. Es un libro que está bastante bien, es mucho más ameno que el de El Inversor Inteligente porque es muchísimo más delgadito y se lee más rápido. Pero bueno, a mí la verdad, lo intenté leer la primera vez y a mí no me gustó. Sé que va en contra de la opinión general, pero a mí no fue un libro que me gustase. Sí que me quedé con la idea principal del libro de estate atento a las oportunidades de inversión porque pueden estar a tu alrededor y bueno, las puedes tener delante de tus ojos y no verle, puede ser una inversión brutal. Pues esa fue la lección principal que me llevé de este libro. Pero bueno, como digo, son los dos libros que todo el mundo recomienda de la inversión, ¿vale? Que son los básicos, hay que leerlos sí o sí. Entonces no tenéis más remedio que comenzar por esos, aunque ya los conozcáis seguramente. Así que bueno, empezar por esos y ahora vamos a ir escalando sobre la base que hemos creado. El siguiente libro para aprender a invertir es este, Rendimientos de Capital. Es el Capital Returns, ¿vale? Sacaron la edición en castellano hace poco y está más barata que la edición en inglés. Así que lo recomiendo. Este libro nos va a enseñar, básicamente, que los sectores odiados donde el capital se va aumentan a la larga sus márgenes por esta escasez de capital, porque esa es una limpieza brutal del sector, y que poco a poco el capital volverá a los sectores odiados. Básicamente es una inversión cíclica. Invertir en sectores cíclicos. El capital es cíclico, muchos sectores son cíclicos, la economía es cíclica, todos son ciclos, y aprovechar estos ciclos para invertir y sacar pues unas ganancias de capital mayores que el resto de inversores. Este libro es bastante entretenido de leer, es muy interesante y os va a hacer pensar que, oye, quiero irme al sector más odiado con menos capital que puede existir en el mundo. Me voy al sector del uranio, que por cierto os dejo un vídeo aquí por si os interesa el sector del uranio y cómo invertir en él. El siguiente libro es este. Es El pequeño libro que genera riqueza. Y la verdad es que es pequeñito. Es un libro muy interesante de Pat Dorsey. Se lee también de forma muy sencilla. Si tenéis ya las bases de los libros anteriores, esto va a ser bastante fácil. Este libro se centra sobre todo en hablarnos de los famosos mods.
los famosos fosos, ¿no? Las ventajas competitivas de las empresas respecto a sus competidores en la industria y por qué es más importante invertir en este tipo de empresas, digamos, de calidad y con unos mods grandes, unos buenos fosos, y que estos, pues bueno, perduren en el tiempo y que poco a poco, pues bueno, esto haga que el capital vaya componiendo y ganemos mucho más dinero en la inversión. La verdad que es un libro fundamental si queréis meteros en esto de la bolsa y es muy interesante y también lo podéis encontrar, todo esto lo encontraréis en Amazon. Y esto se está en castellano también. El siguiente libro, este es mi libro creo que favorito, ¿eh? Es el DAO, The DAO of Capital, de Mark, apellido casi impronunciable, Spitznagel. Pues bueno, este libro es una, ¿cómo decirlo? Es una fumada, es una locura. Es muy metafórico, no te habla de inversión directamente, sino te habla como de ciclos de las empresas comparándolos no sé, con un tipo de árbol, creo que era. Con los ciclos vitales de los árboles, no sé, luego habla de Sun Tzu, de von Clausewitz, te habla de un montón de cosas, de generales, de historia, de biología y de todo. Y al final la conclusión que sacas es como ciertas empresas, por ejemplo Amazon, ¿no? Pues parece que queman mucho capital, pero están construyendo la base para que en el futuro esto genere unos rendimientos superiores a la competencia y se creen ciertas escalas. Y bueno, básicamente retroceder un paso para avanzar dos. Es un libro complicado de explicar, de hecho, pues bueno, debería revisarlo. Pero digo, es complicado de explicar y tenéis que leerlo un par de veces, o por lo menos yo, que quizás soy un poco cortito y me lo tengo que leer un par de veces para comprenderlo. Este sí que no está en castellano, o yo por lo menos no lo he encontrado. De todas formas, si tenéis un nivel medio de inglés, yo creo que se puede leer. Y dicho esto, estos libros que hemos comentado los dejamos a un lado, ya, y vamos a ir a dos libros que ya no son de inversión directamente y que no hablen de temas financieros de forma directa como han podido ser estos que hemos visto. El siguiente libro es este, es El Cisne Negro de Nassim Taleb. Nassim Taleb es un gilipollas, no me cae bien. Si lo seguís en Twitter, pues bueno, vais a ver que es un personaje. Pero aún así, los libros que escribe son una pasada. Son muy buenos y son muy interesantes. El de Cisne Negro es especialmente interesante y la conclusión que sacaréis básicamente es que todo puede ir bien y una cosita pequeña lo puede joder todo. Entonces debemos estar preparados para ese cisne negro, ¿no? Que bueno, se supone que no existe, que no hay cisnes negros, pero realmente sí que hay cisnes negros, ¿no? Cuando se descubrieron. La metáfora que me gusta mucho que emplea es la del pavo en Acción de Gracias, que sí, tú te basas en tu evidencia empírica, eres un pavo, ¿no? Te están alimentando, te están alimentando. Y llevas 3 años que cada día te alimentan, hasta que un día te cortan la cabeza y te meten en el asador. Basándote en tu experiencia empírica, tú ibas a pensar que al siguiente día te iban a dar de comer, pero no, te iban a pegar un buen hachazo. Entonces, pues bueno, cualquier cosa puede joderse en el momento menos oportuno y que menos esperemos. Entonces es un libro muy interesante y este también lo tenéis en castellano, así que yo os recomiendo que lo leáis. Habla mucho de probabilidad, de estadística, pero bueno, es bastante... A mí se me hizo ameno de leer, por lo menos. Y mira que a mí, pues, a veces cuando me habla de temas matemáticos, pues, me aburro. Pero bueno, es muy interesante y a mí este tema de la probabilidad y todo eso, a mí sí que me gusta. Así que lo recomiendo. Y el último libro es este que, como veis, está bastante jodido, que es Meditaciones de Marco Aurelio. Es estoicismo puro y duro. En este canal hemos hablado mucho de estoicismo. Aquí os dejaré también por arriba otro vídeo en el que hablamos de prácticas estoicas. Y el estoicismo es muy importante para la inversión en bolsa, porque una vez tenemos todo este conocimiento de cómo invertir, qué debemos hacer, cómo analizar una empresa, pues es muy importante tener huevos y mantenerse firme en los momentos difíciles. No perder, o sea, no perder no sé, las emociones, que no te se vaya la cabeza cuando te caiga tu cartera un 50%, tener la mente fría y ejecutar todo acorde a un plan que hayamos trazado. Y para esto el estoicismo es fundamental. Y por último, el último libro que quería comentar, que no es un libro en sí, y ya es una recomendación, es que si no sabéis contabilidad, os cojáis un manual de contabilidad y os lo apliquéis. Es muy importante saber leer balances de situación, pérdidas y ganancias, el cash flow. Los números son muy importantes, es una parte de la inversión en bolsa que debemos conocer. No hace falta ser un experto en contabilidad para ver los entresijos financieros y descubrir fraudes, ni mucho menos, pero hay que saber las cosas básicas. Hay que saber las partidas contables, hay que sabérselas leer.
No hace falta ser un experto, pero tenemos que tener una idea clara de lo que estamos haciendo y eso lo reflejan los números. Entonces, yo en este no os voy a recomendar un libro en especial, buscaos alguno de introducción a la contabilidad. Yo por suerte, a lo largo de mis estudios, pues me han enseñado contabilidad. Y no es algo que me fascine, a mí me costaría bastante ponerme a estudiar contabilidad por mi cuenta, así que yo si fuese vosotros y no tendría ni idea, pagaría un curso y que me lo enseñen en un curso. Porque yo hay cosas para las que no tengo paciencia y la contabilidad debería forzarme un poco, entonces pues bueno, pagaría algún mentor o algún curso, alguna academia, etcétera. Y si no, pues bueno, os pilláis un libro de introducción a la contabilidad y os lo estudiáis por vuestra cuenta. Así que bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios una lista de libros que creáis que son fundamentales para aprender a invertir en bolsa. Dar un like para que el algoritmo de YouTube haga su magia y les salga a los demás suscriptores del canal. Y nos vemos en el siguiente. Chao.